Visitamos la provincia de Castellón, donde Antonio cuida uno de los últimos rebaños de cabra blanca del maestrazgo. Hasta no hace mucho tiempo, todas las serranías del levante peninsular del antiguo reino de Valencia estaban ocupadas por grandes rebaños de cabra blanca, rebaños que se dedicaban al suministro de carne de macho castrado, de castrón, a las principales ciudades del litoral. Hoy este tipo de carne ha dejado de tener interés y con ello ha ido disminuyendo el número de rebaños, y este que veremos hoy es uno de los últimos ejemplos. Buenos días, Antonio. Buenos días. Explícame qué tienes entre manos. Un cabrito de cabra blanca, de aquí del Maestrat, en Castellón. Y que queda muy... ¿Qué nombres más le dais? ¿Cabra blanca de Catí? Cabra blanca de Catí, dicen algunos porque en Catí había muchos rebaños de estos, pero aquí siempre han dicho cabra blanca. Entonces ¿Y en esta comarca siempre ha habido este tipo de ganado? Sí, aquí sí, en la parte de la montaña sí, en el llano ovejas, pero en lo que es montaña siempre ha habido de estas. ¿Y qué características tiene que tener pues, una cabra blanca del maestrazgo para ser pura? Pues nada, pues color blanco. Antes también había muchas de colores, había con bandas aquí, serinegras que llaman, y de varios colores, pero el tipo era más o menos el mismo. Y pues este tipo de cabeza más o menos recto. El perfil recto. Las orejas caídas grandes, no demasiado grandes, no excesivas, y un poco caídas así. Y la puntita doblada para adelante, ¿no? Como esta. Sí. El extremo. Sí, así, o hay veces, es que tampoco es exacto, porque cada pastor seleccionaba de una manera, a unos les gustaba más orejudas, otro un poco más medio, pero yo pienso que tienen que ser así. Y nada, de cuernos esto aún no se sabe, pero los cuernos así... enroscados. Enroscados, no te digo, para afuera y enroscados, claro. Sí. Sí. Después también había de varios tipos, había así, hay más en espiral pero para afuera, y ya te digo, eso depende de cada pastor lo que quería seleccionar. Y había que le gustaban todas de colores y no tenía casi ninguna blanca, otro que guardaba solo blancas. Pero bueno, le llamabais cabra blanca a todo igual, o de monte, también he escuchado cabra de monte, pero cabra blanca aunque fuera de color era cabra blanca. ¿Y ahora en qué localidad estamos? Ahora estamos en Ateneta del Maestrat. ¿Y por qué otros pueblos había de este tipo de ganado? Había más que nada aquí en Useras también había bastantes, porque es muy montañoso. Después para la parte de allá, en Albocàsser, Tíritx, Les Coves de Vinromà, todo eso había, y todavía ya casi que nada. En Albocàsser he oído que había 2000 cabras hasta hace 20 años, a lo mejor. Ahora ya creo que no queda ninguna. Tíritx también había muchas, toda esa parte de ahí. Y más para arriba no lo sé, pero por aquí sí. Aquí detrás de Tres Museres había un rebaño también. Y si hablásemos de comarcas, ¿de qué comarcas hablaríamos? ¿De Castellón que tenían esta cabra? Que yo sepa, comarca del Alcalatén, que es Useres, Llucena. En Llucena también había muchas, porque es muy montañoso. Comarca del Alcalatén, después el Alt Maestrat, que es lo que te he dicho, Albocàsser, Tíritx, y el Baix Maestrat, que creo que es Les Coves. En Torreblanca me parece que hay un rebaño también todavía, y por ahí, pero esas zonas. Después para allá no lo sé, y allá al Palancia y ahí no lo sé. Pero aquí es eso, Alcalatén y Maestrat. Sí. En el Sports también había, en Morella, pero tampoco no lo conozco. Porque allí ahora se han dedicado más a la vaca y eso, pero cabra... Aquí sí, en Llucena, que no pensaba, también había muchas. Y saliendo de Castellón hacia Valencia también había, sí, ¿no? También hay, incluso en Alicante. En Alicante también. Que también hay, en la montaña de Alicante. Y en Valencia sí, incluso creo que quedan rebaños todavía. Sí. Autóctona Porque si tuvieras que comparar esta raza con otras cabras blancas, ¿a cuál se parecería más?
¿A la celtibérica o a la de Rasquera? Yo pienso que a la de Rasquera. Estamos más cerca de Tarragona que de Albacete, claro. De Albacete no creo que hayan llegado nunca a intercambio con esta parte de aquí, o que sea la misma raza, creo que sí. Pasa que en Rasquera pienso yo que luego han seleccionado más a los cuernos estos enroscados por delante de la cara, que aquí no hay de ese tipo de cabra. Pero en Rasquera sí que he visto cabras muy parecidas a estas, o casi igual. La de Castellón puede que sea un poco más grande que la de Rasquera, pero es que en Rasquera también hay, según tamaños, también hay cabras grandes, me parece. En Tortosa y por ahí. En Tortosa también he visto cabras grandes de este tipo. ¿Y esta cabra era de carne o también aprovechabais la leche? No, está de carne solamente. Lo que pasa es que hay quien dice que si las bajaban al llano y comían hierba, hacían más leche. Hacían leche y la aprovechaban junto con las otras, pero esta es para... tampoco interesa que sean muy lecheras, porque si van por el monte se estropean el braguero. Entonces esta es criar el cabrito, la ordeñas 3 o 4 días y ya se secan. ¿Y qué tal es este cabrito? ¿De qué? De sabores. Hombre, de sabores es... ¿Y la carne cómo es? La carne, yo creo que es también como una carne blanca y no, todos dicen que es más buena que la del murciano. No sé, pasa que la canal es más grande, es más huesuda, pero la carne es más buena, dicen todos. ¿Y qué futuro le ves a este tipo de ganado? Futuro ninguno. ¿Negro? ¿No lo ves blanco el futuro? No lo veo blanco como la cabra. El futuro que se acaba todo. Si lo conserva, aquí en Castellón, cero. Algún iluminado, casi como yo, o alguien que guardará 3 o 4 cabras, pero que nada. Si se conserva, pienso yo que por la gente de Tarragona, que conservan la de Rasquera, que es muy parecida a esta, eso parece que haya algo más, pero aquí en Castellón nada. En Valencia sí que creo que hay algún rebaño algo más grande, pero aquí nada, porque es imposible, no se puede. Habría... De terreno para pastar sí que hay mucho, pero no se va a dedicar nadie a estar todos los días del año y para no ganar nada. Es imposible. Yo creo que desaparece. Ya ha aguantado mucho, pero al final desaparecerá total. Porque ya no queda nada. Y si queda alguno, son gente jubilada ya y que les queda nada. Ya no. Esto casi que se ha acabado ya. ¿Y cómo se llama esta sierra en la que estamos ahora? Esto se llama Bobalar, porque esto es monte del pueblo, que antes lo usaban para pastorearlos, para soltar todos los bueyes que labraban.
y los machos. Y podían la gente coger leña, coger todo. ¿Qué tipo de vaca había aquí antiguamente? Eso no lo sé. Aquí sí que sé que han llegado a labrar con vacas, pero Sería la serrana la negra serrana de del Teruel, Maestrazgo. como las serranas de Teruel, creo que es. Porque ahí delante, detrás de esas montañas ya es Teruel. Entonces es la misma vaca. Y aquí sí hace 70, 80 años aún no había gente. Aquí no, pueblo no. Pero ahí arriba, esas montañas de ahí sí. Y aquí en esta zona, en cada pueblo hay un bobalar. Hay una zona que es público y se llama así. En Castellón está el bobalar, en Culla hay el bobalar, aquí está el bobalar. Y es eso, una zona cerca del pueblo que es monte público. Y había una persona que se llamaba Aldulé, que recogía todos los machos y burros del pueblo cuando estaba hablando que no podían labrar y los pastoreaba por aquí y luego los devolvía al pueblo. ¿Y a ti te suena que hubiera dula de cabras? Dula de cabras no, pero gente que recogía las cabras de otros sí, porque yo sé uno, que eso me lo contó él, que tenía 2 cabras, le abría la puerta, se iban donde estaba el otro pastor, se la llevaba y de noche del corral ese pasaban por todo el pueblo y volvían a casa. Y dice que había unos que tenían tienda y cuando se hacía la hora, dice, entra el género que vienen las cabras de fulano, porque pasaban, pues, si a lo mejor había fuera algo de verdura, le comían la verdura. Pero dula de cabras del pueblo creo que no, supongo que sería gente que tenía que recogía las de otros. Y también había gente que tenía rebaño y a cambio de entrar en la finca de otro, le tenía una oveja o 2 que eran de él y se las guardaba el pastor. Pero claro, el monte no estaba como ahora aquí. Estaba Aquí, limpio, ¿eh? limpio. Pinos ni uno, eso fue una repoblación. Y después toda esta malea la gastaban para el fuego, para leña, para guisar y para calentarse. Y después en los años 50, 60 para las fábricas de Alcora, las de azulejos, que el combustible era toda esta maleza. ¿Ves? Esto se lo come mucho también. Que te decía yo, el sepel, que no sé cómo se llama en castellano. Brezo. El brezo también se lo comen bastante. Ah, ya sé dónde van. Ahí, que son lisas. Dentro de lo mío le corté unas ramas de olivo, de unos pullastres, de unos cebuches, y seguro que van para allá, a ver si queda. Pues venga, vamos a ver. Y le cortaremos 2 ramas más allí, se entretengan allí en las rocas y las bajaremos. ¡Yasti! Aquí está el poleo. Son impresionantes, ¿eh? Tus cabras. Pues imagínate si hubiera 300, como estas. Pues una pena porque ya te lo he dicho, que si no, antes de final de año ya no estarán, ya no puedo yo. Es bonito, pero claro, todos los días, por este pequeño
ir por aquí, pues imagínate. Sí, Ney. Ya, toma, Ney. A ver. El macho rojea un poco, ¿no? Es de su color natural, de sucio, de meao. de lo que suelta, de lo que se echa para oler fuerte. Cuando vino de Cuya estaba todo rojo, todo sucio porque venía caliente. Que rojean sí que aquí sí que hay dos o tres cabras. Esa en el cuello sí que tiene un poco rojo. Pero cuando se le cae le sale blanco. No, esa ya se le quedará así. Esa al nacer sí que nació así a manchas un poco rojas. Y luego se ha hecho casi toda blanca. Después hay otra que también es, aquella de allá también es un poco sora, que decimos. Sora. Sí, aquella. Pero el macho creo que eso de arriba es sucio, no es rojo. Aquella sí un poco, y ya te digo, esta que sí sabe de esa de ahí que también tiene un poco rojo. ¿Ves cómo tiene como una mancha roja arriba? Sí. Esa sí, pero esa es de las mías de antes que al nacer ya nació así ya. Esa, lo que puede ser que alguna vez me saque algún cabrito de color, porque esa era trillita, hermana de 3, nació una blanca, esta un poco rojiza y un macho blanco y negro. Y la última cría que me hizo, creo que también eran 3 o 2, no recuerdo. Ah, no, 3, los vendí los 3, sí, nacieron 3. La última cría 3, la anterior 2.
hecho foto a ti. El cazador cazado. Te la enviaré. Cuando pases si no vienen me las tatuito su trabajo. Vámonos. 네, 야스토마 야, 이대로 야스토마, 야스, 네, 이대로 야스, 이대로 네, ah, eso me hace un morro. Pidero yas, Pidero. Hace tiempo que no le doy nada, porque una temporada le daba y siempre estaba encima. ¿Ves? Esta que le doy algo ahora siempre está encima. Pidero yas, Pidero, Inei, toma yas, Pidero, Inei, Pidero, yas, toma Inei. Pidero yas, Nei, yas, toma yas, Pidero Inei, yas, Nei, Pidero yas, yas, toma Inei, yas, Pidero Inei, yas, Pidero, yas, toma yas, Nei, yas. No hi ha res, ara què farem? No hi ha res, saps?
abajo, quiero bajar. El monte antes estaría así, más o menos. Como está el cortafuegos, esto que está pelado, ¿ves? Y entonces sale hierba, sale de todo. Y si está el monte sucio no sale nada. Sí. Đi, đi, đi. Đây, đó, đi, đi, đi. Đi, đi. Đấy, đi, đi. Đi. Đó, đi tí đi. Đấy, đi. Đấy, đi, đi. Đấy, đi.
hombre, mire.